Otra Navidad del genocidio y el asesinato masivo de Israel en Gaza y Cisjordania, 2024. Madrid, 24 de diciembre de 2024. ¿Cómo pasar la Navidad ante la masacre, el genocidio y la destrucción en Gaza y Cisjordania? Era el título del tema que publiqué el 22 de diciembre del año pasado. Y una Navidad más, Israel continúa la masacre, el genocidio y la destrucción de Gaza y Cisjordania, y hoy la guerra se ha extendido al Líbano con la excusa de combatir a Hezbollah. Hola, soy Luigi Campos, autor de los libros La ruptura de España es posible. ¿Cómo afronta el problema territorial la Universidad Española? Documento de estudio e investigación. ¿Cómo viven los inmigrantes en España? Entre otros. Hoy comparto con vosotros el tema Otra Navidad del genocidio y el asesinato masivo de Israel en Gaza, que no es más que compartir con vosotros nuevamente el escrito publicado Cómo pasar la Navidad ante la masacre, el genocidio y la destrucción en Gaza y Cisjordania, y que además de cifras y datos se agrega información actualizada. El contenido de este tema está disponible como texto en el blog El Espejo Crítico y Salud Consciente e Integral en las plataformas Blogger y WordPress. ¿Qué sentido tiene celebrar la tradición de la Nochebuena, la Navidad, el Día de Reyes, cuando el gobierno israelí está llevando a cabo un intento de exterminio de la población palestina con la ayuda de Estados Unidos y la Unión Europea? Es doloroso, impactante, sobrecogedor y aterrador lo que está sucediendo en los dos territorios que conforman Palestina, luego de los ataques de Israel el 7 de octubre de 2023, lo que nos obliga una vez más a recordar al mundo las cifras y datos presentados en el artículo anterior, Dios frente al genocidio y la masacre en Gaza, que publiqué el 18 de diciembre de 2023 y que actualizamos. Veamos las cifras de la vergüenza tras los ataques de Israel en Gaza. Primero, aclaremos que en Gaza no hay muertes, ya que no es producto de un enfrentamiento entre el pueblo gazatí y el ejército israelí, sino del asesinato de civiles inocentes. Por lo tanto, declaro que no son muertes, son asesinatos. Recordemos que 8.000 niños han sido asesinados. Información actualizada. Según el Ministerio de Sanidad de Gaza, el 5 de noviembre de 2024, 13.319 niños y niñas fueron asesinados. Por otro lado, en una declaración, la directora ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell, afirmó que 14.500 niños habían sido asesinados en Gaza desde el pasado 16 de octubre. Recordemos que fueron 6.200 mujeres y 695 adultos mayores asesinados. Información actualizada. Según la agencia de la ONU, el 5 de noviembre de 2024, 10.000 mujeres fueron asesinadas. Según otro informe del Ministerio de Sanidad de Gaza, hasta el 7 de octubre de 2024, 7.216 mujeres y 3.447 personas mayores fueron asesinadas. El Ministerio de Salud palestino añade información de que entre los asesinatos menores, 786 tenían menos de un año, lo que representa casi el 6% de los niños asesinados. Además, según el Ministerio de Salud palestino, 16 de abril de 2024,
35.055 niños y niñas habían perdido a uno o a ambos padres. Recordemos que había 7.800 desaparecidos con o sin vida, entre ellos 4.700 niños. Información actualizada: se estima que 10.000 personas siguen atrapadas entre los escombros, según un comunicado del Ministerio de Sanidad gazatí del 10 de noviembre de 2024. Recordemos que hubo 54.450 heridas. Información actualizada, 16 de diciembre de 2024. Según el Ministerio de Salud de Gaza, 106.962 resultaron heridos. Recordemos que hubo 1,9 millones desplazados por la fuerza, lo que equivale al 85% de la población de la franja. Información actualizada: según el informe anual que elaboran el Observatorio de Desplazamiento Interno y el Consejo Noruego de Refugiados, el 14 de mayo de 2024, Palestina registró 3,4 millones de desplazamientos por conflicto en 2023. Recordemos que fueron asesinados 300 miembros del personal de salud. Según datos actualizados, al menos 306 trabajadores humanitarios, la gran mayoría palestinos, han sido asesinados en Gaza desde el inicio de la guerra, mientras que casi 1.000 trabajadores sanitarios han sido asesinados en Gaza y al menos 370 han sido detenidos, según cifras de la ONU de mediados de septiembre de 2024. Recordemos que 134 miembros del personal de la ONU fueron asesinados. Información actualizada: 249 trabajadores y trabajadoras de la UNRWA en Gaza han sido asesinados. 28 de noviembre de 2024. Recordemos que fueron asesinados 32 miembros del personal de defensa civil y rescate. Información actualizada: 70 miembros del personal de defensa civil y rescate asesinados. Publicada en redes por el colectivo Coordinación por Palestina sin añadir fuente. Recordemos que fueron asesinados 86 periodistas y miembros del personal de prensa. Información actualizada: según denuncia Reporteros Sin Fronteras, en su balance anual del estado de la prensa del 12 de diciembre de 2024, con más de 145 periodistas asesinados, al menos 550 informadores están en la cárcel, 95 están desaparecidos y 55 permanecen secuestrados. Recordemos que 50 instalaciones de la UNRWA fueron destruidas. Información actualizada: más de 180 instalaciones han sido dañadas o destruidas desde el 7 de octubre. Denuncia Philips Lazzarini, responsable de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, 24 de junio de 2024. Recordemos que las viviendas destruidas hasta el 19 de enero fueron el 60%, según información proporcionada por la Embajada del Estado de Palestina en Buenos Aires, Argentina. El informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo señala que a enero de 2024 un 72% de los edificios afectados son viviendas. Recordemos que el número de asesinados en Gaza y Cisjordania supera los 20.000. Información actualizada: el Ministerio de Sanidad en Gaza ha comunicado que el número de fallecidos supera ya los 45.000 personas desde el inicio de la guerra hace más de 14 meses, 16 de diciembre de 2024.
¿Qué significa realmente la Navidad? ¿Qué es la Navidad en estos tiempos tan complicados para Gaza y Cisjordania, donde se está produciendo una masacre, un genocidio, una destrucción, miseria y dolor de la población civil? Friedrich Nietzsche decía que no hay nada más hipócrita que la eliminación de la hipocresía. Esto es exactamente lo que hacemos con la Navidad, donde aparentamos ser cristianos con nuestros actos y apartamos la mirada del exterminio masivo, el genocidio y el horror y del drama humanitario, sanitario y económico sin precedentes que se vive en Palestina. Ni siquiera nos importa que la Navidad es mirar a Palestina con los ojos de Cristo. Es un encuentro espiritual con uno mismo y con el otro, los palestinos, sobre los valores cristianos derivados de las enseñanzas de Cristo. Es la empatía de pensar y sentir la vida interior de los palestinos como si fuera propia y actuar en su nombre. Es un momento para tomar conciencia de la dolorosa situación que viven los palestinos. Es una oportunidad para despojarnos de nuestro ego y materialismo y estar al lado de las emociones, pensamientos y sensaciones de los sobrevivientes palestinos y las familias que han perdido a sus seres queridos. Es romper con el surrealismo, los rituales paganos del Papá Noel en Europa, del abuelo escarcha de los rusos, de Santa Claus de los Estados Unidos o del anciano Navidad de la China, de los árboles de Navidad, de las coronas de Adviento, de los calcetines colgados en la chimenea, de los bastones de caramelo, de la cabalgata y el Día de Reyes. Una Navidad basada en principios espirituales y valores morales que, ante el sufrimiento sin fin de un pueblo palestino, se aleja de la nota mundana de la juerga, la diversión y la locura. Es pedir a Dios que detenga los actos abominables que Israel y Estados Unidos cometen contra la población civil de la Franja de Gaza y Cisjordania. Es pedir a Dios que los malvados gobernantes de Estados Unidos e Israel paguen el precio más terrible por sus actos de crimen de exterminio y actos de genocidio contra la población palestina, y hoy atentados en todo el Líbano. Que se cumpla la afirmación Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Sepa que Dios odia las manos que derrama sangre inocente. Proverbios 6:17. Dios odia a los que justifican a los malvados. Proverbios 17:15. Es pedir a Dios que los Estados miembros de la ONU y la Unión Europea, que fomenta la violencia genocida, como han advertido relatores independientes de Naciones Unidas, convertidos tanto en cómplices de crimen, de exterminio y genocidio, cometido por Israel y Estados Unidos contra la población palestina, no escapen al castigo divino. Isaías 10:1. Ay de los que decretan estatutos inicuos y de los que constantemente escriben decisiones injustas. Señores, que la Navidad sea un tiempo para recuperar su sentido espiritual. Es hora de presentar nuestras acciones con nuestros hermanos palestinos frente a la masacre, el genocidio, la destrucción, la miseria y el dolor que sufren. La Navidad nos llama a ponernos en el lugar de nuestros hermanos palestinos que están siendo sacrificados y martirizados como señal de luto y del dolor que nos embarga ante esta terrible tragedia. Hoy es el momento de mostrar a los palestinos desde el fondo de nuestro corazón cristiano que no están solos. Por justicia y humanidad cristiana decimos no a las fiestas públicas, ni a los mercados navideños, ni a las bandas de música, ni a los conciertos, ni al reparto de regalos a los niños, ni a los árboles, ni a las luces,
ni a Papá Noel, ni a la cabalgata, ni el Día de Reyes. Dije el 22 de diciembre del año pasado que sigamos el ejemplo del Consejo de Líderes Eclesiásticos de Jordania, que integran a todas las confesiones cristianas del país, donde se cancela la Navidad en señal de respeto, solidaridad y compasión con las víctimas de Gaza. Es la actitud que Dios espera de los creyentes. Y este año, 2024, Belén suspende la Navidad oficialmente, en solidaridad con Gaza y como denuncia a la opresión del pueblo palestino. Cuando el nacimiento de Jesucristo comienza el mensaje de misericordia, paz y amor en el mundo. No podemos mirar hacia otro lado ante el sufrimiento del pueblo palestino. No podemos permanecer indiferentes ante el brutal exterminio desatado por el Estado terrorista de Israel y su doctrina dajilla. No podemos dejar de denunciar el plan criminal israelí con el apoyo militar incondicional de Estados Unidos, situación que la ONU debería de enjuiciar a Biden como criminal de guerra y lo mismo a Netanyahu. No podemos dejar de señalar que la Unión Europea es cómplice del genocidio en Gaza, ya que colabora con el régimen de Netanyahu. Es sabido que la Unión Europea considera a Israel un país asociado a los programas marco de investigación y desarrollo tecnológico de la Unión Europea desde 1996, asociado del séptimo programa marco 2007-2013, de los programas marco Horizon 2020, 2014-2020 y Horizon Europe 2021-2027. No podemos dejar de condenar la actitud retorcida y mentirosa de la posición de la Unión Europea, que si se pronuncia a favor de la condena a Putin por parte de la Corte Penal Internacional, pero no reacciona ni apoya la condena a Netanyahu por parte de este órgano judicial. Asimismo, esta organización supranacional está dispuesta a imponer sanciones internacionales a Rusia, pero no se atreve a aplicar sanciones internacionales ni a suspender el programa Horizon Europe con Israel. Señores, estamos gobernados por gobiernos que son engendros del diablo. Estamos gobernados por una auténtica gentuza de mafiosos, criminales y rastreros, y tenemos que preguntarnos quién tiene la culpa de esto, si no todos nosotros que lo permitimos. Con nuestro miedo, nuestro silencio, nuestra pasividad, somos cómplices del genocidio plenamente consciente que Israel, Estados Unidos, la Unión Europea y la ONU están cometiendo en Gaza, que hoy también se muere de hambre y del frío invernal. El mundo es cómplice con su silencio.